¿Qué tal están? Sean todos muy bienvenidos a un nuevo podcast de Psiquiatría Today. Ya saben que es el podcast de divulgación médico-sanitaria dirigido a profesionales de la psiquiatría, patrocinado por Adamet Laboratorios, producido por Lupama Producciones. Les recuerdo que todos los programas, todos los podcasts de Psiquiatría Today se pueden escuchar en la web Adamet TV Profesionales, concretamente en el link profesionales.adamettv.com. Y también ya saben que en cada programa nuestro coordinador general, el profesor Miguel Álvarez de Mon, nos hace profundizar en un tema de interés, en un tema de actualidad para los profesionales de la psiquiatría. El doctor Álvarez de Mon es médico especialista en psiquiatría, es adjunto en el Hospital Infanta Leonor de Madrid y profesor investigador en la Universidad Complutense de Madrid. Profesor Álvarez de Mon, Miguel, bienvenido. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás, Miguel? Pues aquí, la verdad que encantado de grabar un nuevo episodio, Sí, señor. ilusionadísimo porque tenemos un invitado que me agrada un montón que esté con nosotros, porque vamos a hablar de temas apasionantes. Sí, hombre, vamos a hablar de psicosis, entre otras cosas vais a hablar de psicosis y para ello nos vamos a ir a Londres, ¿verdad? Porque nuestro invitado, joven, pero como decía aquel, no, pero sobradamente preparado, está en Londres. Me refiero al doctor Gonzalo Salazar de Pablo. Doctor Salazar de Pablo, profesor, bienvenido y gracias por acompañarnos y por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias por la invitación. El doctor Salazar de Pablo es Senior Clinical Lecturer en el Instituto de Psiquiatría, Psicología y Neurociencias, Instituto of Psychiatric Psychiatric Psychology y Neuroscience del King's College London. Además trabaja como consultor honorario en psiquiatría del niño y del adolescente en el South London and Maudsley NHS Foundation Trust. El doctor Salazar de Pablo completó sus estudios de medicina en la Universidad de Navarra, ahí se conoció con el profesor Álvarez de Mon, y su formación como especialista en psiquiatría en el Hospital General Universitario Gregorio Marañón de Madrid. Asimismo realizó estancias de formación en el Norfolk and Norwich University Hospital, el Strong Memorial Hospital de la Universidad de Rochester en Nueva York y el Zucker Halside Hospital también en Nueva York. Es doctor internacional con la calificación de sobresaliente cum laude y premio extraordinario de doctorado de la Universidad Complutense de Madrid. Ha publicado, fíjese, más de 120 artículos académicos en revistas de alto factor de impacto como la British Medical Journal, el World Psychiatry, el Lancet Psychiatric y también el JAMA Psychiatric. El doctor Salazar de Pablo forma parte de la Junta Directiva de AEPNIA, que es de la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental, y del Comité Ejecutivo de CAPS en el Royal College of Psychiatric, y es uno de los editores asociados de la revista Child and Adolescent Mental Health. Además ha recibido numerosos reconocimientos, entre ellos el premio al investigador emergente de la Sociedad Española de Psiquiatría Biológica, el premio Alicia Koplovich al mejor artículo científico, el premio de investigación en psiquiatría del niño y del adolescente en el año 2023 de la Asociación Europea de Psiquiatría y el Casey Silver Rising Star Award por parte de ACAM. En 2024 fue reconocido por Clarivate como High Cited Researcher con 14.500 citas y un índice, un H Index de 43, un reconocimiento que distingue al 1%, solo al 1%, de los investigadores más citados del mundo en su área de conocimiento y año de publicación según la Web of Science. Bueno, don Gonzalo, con este currículum se puede ir a cualquier lado, a cualquier lugar del mundo, ¿eh? Felicidades por ello. Miguel, profesores, la psicosis y otros temas que ustedes quieran abordar ahora mismo aquí en este podcast de Psiquiatría Today, cuando ustedes quieran. Bueno, Gonzalo, lo primero que yo te quería preguntar, pero sobre todo con intención de poder inspirar a los que escuchen este podcast, sobre todo a los que sean más jóvenes, porque al final pues el público que escucha el podcast es variado, pero escuchan muchos residentes y más estudiantes de medicina a los que nos pensamos.
es que tu carrera, que es apasionante e interesantísima, la verdad que me parece impresionante lo de haber sido reconocido un año como Highly Cited Researcher, o sea, eso es impresionante a tu edad, o sea, es impresionante. Entonces yo te quería preguntar cómo construyes una trayectoria así. Lo digo sobre todo con intención de, imagínate si alguno de los que te escucha o que te ha visto en algún congreso dice, oye, me interesa esta trayectoria, ¿qué consejos darías tú? Muchas gracias, Miguel. Bueno, primero muy generoso la introducción. Yo siempre estoy encantado en poder ayudar en lo que pueda y en poder dar consejos en la medida de lo posible, aunque es verdad que algunos consejos de los que voy a hablar no son quizá inesperados. Yo creo que la constancia en el trabajo, perseverar, ha sido para mí quizá lo que me ha llevado aquí. Los rechazos, tolerar la frustración, becas que no salen, artículos que se rechazan, proyectos en los que trabajas durante mucho tiempo y no salen, y al final aprender de ello, ¿no? Yo una cosa que intento a día de hoy también recordarme mucho es que hay que llamar a las puertas, hay que intentar, que yo creo que a los españoles nos cuesta un poco, a mí desde luego me sigue costando mucho, en los eventos hacer networking, y yo creo que un consejo que daría es si quieres colaborar con alguien, acércate, mándale un correo. El no ya lo tienes, y es verdad que además estos rechazos, quizá como mecanismo de defensa, se terminan como medio olvidando, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el mayor consejo es pues ir a por ello y bueno, también tener un poco perspectiva, ¿no? En mi caso, pues de la clínica, de lo que quiero hacer, de cómo veo el futuro y sobre todo eso, no tener miedo al fracaso y no tener miedo a intentarlo. Gracias a la frustración, me hace mucha gracia. El otro día quedaba con un doctorando y le decía, bueno, pues esta es la primera revista a la que vamos a enviar el paper, luego segunda, tercera, y a la cuarta aquí verdaderamente tendremos opciones. Y me miró como atónito diciendo, qué pesimista eres. Y digo, no es pesimismo, es cómo funciona. O sea, esto funciona así. O sea, quiero decir que a veces sopla la flauta, pero... La primera es que no lo has intentado suficientemente alto. Eso le dije, si te lo acepta la primera es que no has apuntado suficientemente alto, o es que has dado con el New England o con Nature o con Science, si no, no has apuntado suficientemente alto. Entonces, claro, me miraba atónito y digo, si no es pesimismo, esto es cómo funciona. Sí, sí. Pero bueno, en fin. Oye, ¿tú te imaginabas allí en el King's College cuando hacías la especialidad de psiquiatría en Gregorio Marañón? Es decir, ¿tú ya te proyectabas allí o ha sido un poco la vida la que te ha llevado a Londres? Bueno, es verdad que yo siempre he tenido, siempre me ha llamado la atención, ¿no? La formación internacional, digamos que siempre he tenido esta inquietud. De hecho, al final de la carrera hice los steps y que tenía un poco la idea de formarme en psiquiatría infantil en Reino Unido o en Estados Unidos, pero sí que lo veía como algo temporal, algo de un par de años y después volver, y al final, bueno, la vida tiene sus propios caminos y termina, aunque no era inicialmente mi intención, quedándome aquí en Londres. Y así por los años que tú ya llevas unos cuantos años, entonces, así que ya llevas ahí unos cuantos años, y de lo que tú estuviste aquí en España haciendo la residencia o a lo mejor de estudiante, así, a grandes rasgos, ¿qué diferencias encuentras entre ejercer la profesión en Reino Unido y ejercer la profesión en España? Bueno, yo creo que en España la formación clínica es muy buena en cuanto a número de pacientes. Los profesionales, los que en este caso, yo creo que adquieren una formación de residencia muy sólida, ven muchos pacientes, tienen mucho contacto, también pues, bueno, prueban distintos abordajes, distintas medicaciones, las terapias, ¿no? Y en Reino Unido, sin embargo, se ven menos pacientes y hay mucha más formación en investigación, muchas más reuniones de equipo, multidisciplinares, discutiendo cada caso, mucha más supervisión entre compañeros. Tenemos el Record Psychiatrist,
te obliga, digamos, a reunirte con tus compañeros cada X tiempo, discutir casos complicados. Digamos que hay mucha cultura de formación, de seguir las guías, pero la formación clínica en cuanto a número de pacientes vistos en España es mucho mayor. Y entonces tú, Gonzalo, conociendo un poco cómo es la casuística en España, pues porque al final tú te formaste aquí y sigues teniendo muchísimo contacto con nosotros, porque yo te veo en los congresos nacionales, sueles venir, también me consta que estuviste en la EMNIA, que este último año fue en Pamplona, estás en la Junta Directiva, que tienes mucho contacto con España. A todos los residentes o jóvenes psiquiatras que quieren investigar, que yo creo que son más de lo que parecen, pero tengo la impresión de que se encuentran muchos obstáculos, porque es verdad que no todo el mundo trabaja en un entorno que favorezca tanto o que tenga tantas oportunidades para hacer investigación. Entonces, ¿qué consejo le darías a alguien que quiere iniciarse, pero que a lo mejor no hay tanta cultura en su hospital? Porque no sé si estarás de acuerdo conmigo en que también uno son las inquietudes que tenga a título personal y la iniciativa que tenga, que por supuesto importa muchísimo, pero hombre, también la cultura en la que trabaje también influye, porque si nadie hace investigación en tu hospital me parece aún más difícil. Claro, estoy totalmente de acuerdo y es verdad que es más sencillo cuando tienes un tutor de residentes o un supervisor, un adjunto que te ofrece un proyecto que tiene una idea que le puedes ayudar a desarrollar. Sin embargo, yo creo que no debería ser en 2026 un impedimento, la verdad. Cada vez hay más bases de datos abiertas en las que se pueden pedir datos, todo el mundo está a un correo electrónico de distancia. Yo creo que el mayor consejo que le podría dar es si el no ya lo tienen. Si van a un congreso o hay un investigador psiquiatra profesional con el que les interesa colaborar, que le escriban. Quizá el primero no les contesta, pero el segundo a lo mejor les ofrece colaborar en un proyecto que a lo mejor no les interesa demasiado o que a lo mejor no cuadra, pero a lo mejor el tercero sí. Entonces yo creo que hay que perder un poco esa vergüenza. A mí casi me escriben más de fuera de España que de España para colaborar, por ejemplo, y yo creo que nos hace falta este empuje, ¿no? Y buscar, si no tenemos en nuestra institución, en nuestro hospital, la oportunidad de investigar, pues buscarla fuera. No es verdad que, hombre, las nuevas tecnologías favorecen estar en contacto con gente que a lo mejor está más lejos. Y es verdad que yo creo que en España tenemos que aprender a tener a lo mejor ser más echados para adelante, ¿no? Que yo creo que en la cultura anglosajona se favorece más. Yo creo que nosotros los españoles tenemos muchas virtudes, pero quizá en algunos aspectos tengamos que copiar más a nuestros colegas del norte de Europa, porque yo creo que es verdad que nosotros no tenemos tanta cultura bueno, pues de aprovechar los congresos para entablar una nueva relación o intentar abrir nuevas oportunidades laborales. Bueno, una parte, yo diría, que esto quizás sea equivocado, pero a mí se me viene a la cabeza tu nombre y sobre todo te asocio, digo, como diciendo, oye, ¿en qué destaca muchísimo Gonzalo? En muchas cosas, ¿no? Pero yo creo que en los metaanálisis eres especialmente crack, ¿no? Por lo menos yo te asocio a los metaanálisis. Entonces, las revisiones sistemáticas y los metaanálisis, que me consta, vamos, que has hecho muchos y publicándolos en primerísimo nivel, te quería pedir que nos explicases, sobre todo los que nos estén escuchando, que no estén tan familiarizados, por qué son un tipo de estudio que tiene tanto peso dentro de la medicina basada en la evidencia. Son estudios con mucho peso y que en general a las revistas es verdad que les suele gustar y que también, en línea con la pregunta anterior, son fáciles de llevar a cabo con gente de otros países, de otras instituciones. Sí quería añadir. Bueno, los metaanálisis fundamentalmente lo que hacen es, mediante un protocolo que desarrolla el equipo de investigación, busca todos los estudios y toda la evidencia a nivel mundial, digamos, en distintas bases de datos para contestar una pregunta de investigación. Digamos que si un estudio individual te contesta una pregunta en ese hospital
en esa población una revisión sistemática, un metaanálisis tiene la capacidad de contestarla combinando datos de todo el mundo potencialmente, ¿no? Y de muchos estudios, a veces cientos y cientos de estudios. Cuando hablamos de revisión sistemática, cuando estos estudios, estos resultados que has encontrado se sintetizan de una manera narrativa, digamos, pues el primer estudio ha encontrado esto, el segundo estudio ha encontrado lo otro, y cuando hacemos un metaanálisis previa a revisión sistemática, fundamentalmente lo que hacemos es combinar los datos estadísticos cuantitativos para, combinando los resultados de esos estudios que has encontrado, dar un tamaño del efecto, un resultado que aplica a un número de estudios, un número de pacientes mucho mayor y que los combina. Entonces, digamos que en ese sentido, pues si miramos a la jerarquía de la evidencia científica, ¿no? Donde están pues, abajo del todo las opiniones no justificadas, estudios pequeños, transversales, pues esta combinación de estudios estaría en la parte de arriba, ¿no? Qué bueno. Y ahora ya metiéndonos en temas más clínicos, durante mucho tiempo pensábamos que la psicosis aparecía de forma brusca, pero hoy sabemos que muchas veces existen señales de alarma previa, ¿no? Esto, como me consta que has publicado, ¿no? De estas situaciones de alto riesgo, te quería preguntar cuáles son esas señales de alarma que podemos detectar en la consulta o que podemos detectar a lo mejor médicos de atención primaria o en una consulta de psiquiatría y que nos ayudasen a detectar a estas personas que pueden tener alto riesgo de desarrollar una psicosis. Sí, efectivamente, lo que llamamos pródromos pueden aparecer meses, años antes de que se desarrolle una psicosis. De hecho, hay distintas caracterizaciones de personas que se ha visto que tienen un mayor riesgo de desarrollar psicosis, que tienen, bueno, no quiero ser muy técnico, pero hablamos de síntomas psicóticos atenuados o subsindrómicos cuando síntomas que son muy parecidos a los que se puede ver en psicosis, pues voces, visiones, fenómenos alucinatorios, ideación delirante o pérdida de la realidad, antes de llegar a un punto de psicosis aguda o de psicosis crónica, vemos que aparecen de una forma más atenuada, ¿no? De menor intensidad. Pues a lo mejor escuchar un ruido o tu nombre, que nos habrá pasado, a mí desde luego me ha pasado, o tener una idea que no es cierta, ¿no? Una idea de perjuicio, de la que no estás completamente seguro, pero que muchas veces si no se detecta estas señales de alarma, estos síntomas, puede llegar a un punto en el que las ideas se cristalizan, ¿no? Ya estamos totalmente seguros de la veracidad y eso puede hacer que haya un impacto en lo que hagamos, ¿no? Si creemos que alguien nos va a envenenar, ¿no? Pues puede que llamemos a la policía. O si creemos que las voces que han ido aumentando en intensidad, han ido aumentando en frecuencia, vienen de Dios, ¿no? O del demonio, por ejemplo, pues estamos hablando ya de una psicosis establecida. Y es verdad que además de estos fenómenos, hay algo que llamamos síntomas negativos, más relacionados con el aislamiento, la eh, disminución del rendimiento académico, problemas en el trabajo, que muchas veces se ven antes, que se ven previamente. Que bueno, la verdad que eso es muy interesante. Lo que pasa es que, claro, al principio los síntomas negativos, cuando son prodrómicos, es fácil, en mi opinión, son fácilmente confundibles con síntomas depresivos. Digo, si no hay síntomas positivos acompañantes, es difícil discernir, digo, en la fase prodrómica, porque al final, hombre, es verdad que normalmente el humor se afecta más en un cuadro depresivo, evidentemente, pero bueno, que en la fase prodrómica me parece un reto, un reto. Ya por curiosidad, los estudios que habéis hecho
cómo habéis identificado estos pacientes? Digo, en consultas de psiquiatría, entiendo que no sé si son consultas de primaria, en consultas ya de primeros episodios psicóticos, ¿dónde los habéis identificado? Bueno, yo he trabajado varios años en una clínica de prevención de psicosis que hay, que fue la primera en Europa y ahora mismo la más grande, que se llama Oasis, que utiliza un instrumento que se llama la CAMS para detectar quién está en alto riesgo de psicosis. Efectivamente, los síntomas de aislamiento negativos en esta fase es bastante difícil diferenciarlos de los síntomas depresivos y de hecho no se utilizan para caracterizar. No estás en esta clínica preguntábamos por esos otros síntomas positivos, pues los problemas alucinatorios, desorganización de la comunicación, que son los que una vez se pasa, digamos, el instrumento del que hablaba la CARMS, eh, digamos que hay tres categorías que entrarían dentro de personas en alto riesgo. Una es personas con síntomas psicóticos atenuados, en los que la severidad es menor, lo que llamamos un blips, que son síntomas psicóticos breves y autolimitados que se resuelven sin medicación. Y luego estarían personas con un riesgo genético, un padre, un hermano, lo que llamamos un primer grado de historia familiar, que en el último año han tenido una caída en el funcionamiento y que también estar en este grupo de riesgo aumenta la probabilidad de desarrollar psicosis en los próximos años. Entiendo que la respuesta, que si empiezas un inicio precoz, la respuesta al tratamiento farmacológico es mejor. Claro, y además, en algunos casos sí que iniciamos tratamientos normalmente antidepresivos en lugar de antipsicóticos. Las guías NICE lo que dicen es que a nivel farmacológico, si identificas a alguien previamente a que desarrolle una psicosis aguda, normalmente que suelen presentar con mucha ansiedad, mucha depresión, iniciar un antidepresivo que tiene menos efectos adversos es parte de este paradigma. Pero luego además de la respuesta a la medicación, a veces en dosis más bajas o menores, en muchos casos lo que ofrecen esos servicios son terapias psicológicas. En el servicio del que hablaba, en Oasis, a todas las personas que el servicio ofrece apoyo, se les invita a terapia cognitivo-conductual. El tratamiento que se ofrece a todas las personas, a todos los pacientes, es terapia cognitivo-conductual. Luego, se hace una evaluación a nivel de psiquiatría para ver si es necesario un antidepresivo o un antipsicótico, pero digamos que identificar en estas fases tempranas, en algunos pacientes lo que te permite es tratar con terapias psicológicas en lugar de farmacológicas, que también en algunos casos es beneficioso. Qué bien. Y siguiendo con la prevención, si tú pudieses cambiar un hábito o una costumbre socialmente aceptada hoy en día en Europa, ¿cuál cambiarías para prevenir la psicosis? Bueno, yo creo que incluso al nivel de tener estos síntomas atenuados y cortos está el uso de cannabis, sobre todo en ciudades como Londres, en los que el cannabis es de muy alta potencia, y esto no es un tema moralístico. Hay drogas que tienen muchos más daños a nivel de salud física, pero el link entre el cannabis y la psicosis, la esquizofrenia es muy, muy claro. Entonces yo creo que si desapareciera el consumo de cannabis, tanto el número de casos de psicosis como la severidad, el impacto de la psicosis sería menor, no me cabe ninguna duda. Luego también pues hábitos saludables de sueño, estrés, trauma, desigualdad, pero si tuviera que elegir uno diría el cannabis. Si es que yo en esto estoy totalmente de acuerdo contigo. A mí por eso me llama la atención en psiquiatría. Yo creo que es uno de los factores
de riesgo de una patología psiquiátrica que están mejor estudiados, que está más claro, porque hay muchas cosas que desgraciadamente en psiquiatría pues a lo mejor no podemos demostrar con la evidencia científica que nos gustaría demostrarlo, pero el cannabis está demostradísimo y sigue siendo un tema como de debate, que dices, bueno, aquí, o sea, digo que cada uno haga lo que le dé la gana, pero no entiendo el debate, cuando está clarísimo que es un factor de riesgo para la esquizofrenia y para los trastornos psicóticos, está demostradísimo. Además, muy contrastado en distintas poblaciones, en distintos países, en distintas razas. Es decir, que es algo que está clarísimo. Estoy totalmente de acuerdo. De hecho, es como he dicho, hay otras drogas que a lo mejor son peores, ¿no? A nivel, en otros sentidos, pero no hay decir que no hay una asociación es como casi como decir que la Tierra es plana. Pues Es que no. Es que es un tema clarísimo. Es que el otro día fui a un podcast más como de divulgación y me preguntaban muchas cosas y lo que más comentarios negativos generó en Instagram, que mandaron los clips y tal, era cuando hablaba de cannabis, que no tenía ni puta idea, que no sé qué, que no sé cuántos. Digo, los comentarios todos, cuando hablé de ese tema, supongo que es porque se mojó la gente a favor del cannabis, que yo estoy convencido de que o tienen un tema personal con el cannabis o tienen intereses comerciales, porque es que, digo, que es como fumar, digo, que tú fuma tabaco todo el que te dé la gana, pero que es un factor de riesgo para el infarto, para la patología cardiovascular en general, para el cáncer, Dios, clarísimo. O sea, que haz lo que te dé la gana, pero no se puede generar ruido en torno a lo que está hoy en día claro, porque es que es de las asociaciones más claras que tenemos en psiquiatría. Pero bueno, en fin, es que me alegra tú que lo has estudiado mucho psicosis, pues bueno, que hayas elegido el mismo que hubiese elegido yo, porque yo lo veo claro. O sea, que me alegra muchísimo tú que has estudiado mucho el campo de la psicosis, que hayas respondido lo mismo. Pues Gonzalo, a mí me encantaría, me quedaría aquí horas contigo, pero si te parece, para terminar, me gustaría hacerte 5 preguntas rápidas, que son como de pregunta-respuesta, quizá algo más personales, pero me parece interesante, ¿no? Gonzalo, ¿cuál ha sido el artículo científico que más ha cambiado tu forma de pensar? Puede ser propio o ajeno, pero ¿cuál es el artículo que más te ha cambiado tu forma de pensar en un área concreto de la psiquiatría? Pues me viene a la mente un artículo del equipo de Ian Kelleher sobre transición a psicosis en adolescentes, que digamos que amplía, ¿no? Este paradigma de prevención de psicosis, sobre todo en adolescentes, a personas con ansiedad, depresión, que no necesariamente tienen estos criterios de alto riesgo de los que hemos estado hablando. Es lo que me viene a la mente. Qué bueno. No, qué bueno. Muy interesante. ¿Qué idea sobre la psicosis sigue muy extendida entre la población y es falsa? Bueno, yo creo que el tema de la agresividad, ¿no? De los pacientes con psicosis, los pacientes con psicosis son víctimas, más que lo que tienen es un mayor riesgo a ser victimizados, más que a ser agredidos. Yo creo que eso todavía está muy extendido. No, efectivamente, es que son con mucha más frecuencia agredidos que agresores. Gonzalo, esta pregunta quizás sea un poco personal, pero como has hablado de ello al principio, yo creo que hay que normalizar el fracaso. Yo creo que hay que normalizar las derrotas y las caídas. Entonces te lanzo una pregunta. ¿Cuál ha sido tu mayor fracaso en tu carrera investigadora y qué aprendiste de ese fracaso? Porque algún fracaso habrás tenido. Muchos, muchos. Pues voy a empezar por el final y lo que he aprendido es que se te olvida. No sabría decir, me han rechazado muchos artículos. Ahora mismo me viene a la mente una beca de realidad virtual en la que trabajé durante mucho tiempo que no me la dieron, pero el mayor, lo que he aprendido de todo ello es que hay que seguir y que lo que parece un gran fracaso hoy, en un mes, un año, 10 años, se te olvida. ¿No te parece que hay que normalizar las derrotas? Porque yo creo que a veces idealizamos a ciertas personas que también han tenido derrotas. Es que forman parte de la vida. Yo creo que, como hablábamos antes, Miguel, con las revistas, ¿no? Si no has tenido derrotas, si no has fracasado, es que no lo has intentado lo suficiente. Si todo se ha salido, es que ha habido oportunidades perdidas, seguro. Me encanta, Gonzalo. Trabajas con algunos de los investigadores más influyentes del mundo. Entonces, yo te quería preguntar, ¿qué has aprendido de ellos
que no apareciese en ningún libro de los que hemos estudiado en la facultad o durante la especialidad? Lo primero que me viene a la mente es la entrega, ¿no? La entrega a su profesión. Yo es verdad que he tenido mentores muy, muy buenos, pero otra cosa quizá más controversial que me viene a la mente es que de todos he aprendido cosas que no me gustan o al menos no van conmigo, que por mi personalidad, forma de trabajar, no puedo llevar a cabo, no puedo hacerlo de esa manera. Y eso a mí también me ha ayudado mucho. O sea, cosas que no quieres imitar. Cosas que no son un buen encaje con mi personalidad o que no puedo hacer y en algunos casos efectivamente que no quiero imitar. Qué bueno. Y ya la última pregunta, como te quedan muchos años, ¿qué pregunta, qué cuestión te gustaría responder, ¿no? Si tú pudieses elegir, si nos pudiésemos entrevistar dentro de 30 años y decirte, Gonzalo, ¿de qué aporte a la ciencia estás más orgulloso? ¿Cuál sería? ¿Cuál te gustaría contestar dentro de 30 años? Pues mira, la verdad es que me preocupa menos que aplique a trastornos psicóticos o trastornos afectivos. De hecho, a cuanto más amplio mejor, pero me gustaría encontrar algo que previniera los trastornos mentales, una terapia psicológica o farmacológica que previniera la aparición de trastornos mentales y sobre todo del impacto que esos trastornos mentales generan a las personas que lo padecen. En mi caso, con un enfoque en los jóvenes, en los niños y adolescentes, pero cuanto más amplio, más me gustaría. Oye, Gonzalo, pues muchísimas gracias. Otro día tendremos que hablar de prevención, porque yo creo que también mucha patología psiquiátrica se podría prevenir con el estilo de vida. Yo creo que hay cosas del estilo de vida que sí que están en nuestra mano, lo digo porque yo creo que se ha insistido mucho en la prevención a nivel cardiovascular y yo creo que en psiquiatría también hay mucha patología que se podría prevenir con cambios en el estilo de vida. Ya hablaremos, pero yo creo que igual que la comida rápida ha hecho un destrozo a nivel cardiovascular, yo creo que el mal empleo de las redes sociales, de las nuevas tecnologías, también afectan, y más en población infanto-juvenil en la que tú estás especializado. Pero bueno, muchísimas gracias, Gonzalo. Muchísimas gracias. Ha sido un placer. Soy un gran defensor de lo del fracaso. El fracaso es un gran profesor. Te has de caer mucho para luego levantarte muchas veces y que la sociedad eso lo aplauda también, ¿eh? Porque luego hay momentos en los que te hundes y todos, se ha hundido, tal, no. Lo importante es que sigas levantándote. Soy un gran defensor de superar los fracasos y sin ellos poco puedes haber aprendido en toda una vida. Don Gonzalo, don Miguel, ha sido un placer enorme tenerles con nosotros en este podcast hoy de Psiquiatría Today. Profesor Gonzalo de Salazar de Pablo, hasta cualquier otro momento. El profesor Álvarez de Mon, hasta el próximo podcast. Cuídense mucho. Hasta pronto, chao. Gracias. Nosotros terminamos aquí este podcast y como siempre lo hacemos y recordándoles que pueden enviar sus preguntas y sugerencias a ese correo electrónico que tenemos, que es contactos@psiquiatriatoday.com. Recuerden que el programa ha sido patrocinado por Adamel Laboratorios y producido por Lupama Producciones. Como siempre, gracias por su atención y hasta el próximo podcast.